La tranquilidad de este apacible condado de Yorkshire se vio interrumpida al amanecer del 10 de octubre de 1975, cuando un lechero que hacía el recorrido por el barrio, haciendo la entrega cotidiana, tropezó con lo que identificó como un cadáver, pero aparte de serlo, y que ya de por sí es algo sobrecogedor encontrarse un cadáver, era prácticamente una masa sanguinolenta, la sangre ya reseca, tenía el cráneo destruido y tenía un número indeterminado de puñaladas en el abdomen. Y obviamente que esto no solamente lo hizo a él entrar en pánico, sino que a la comunidad misma, porque una vez que él lo reportó, se dedicaron a investigar los agentes de ese condado y lo tomaron como si fuera un caso aislado, aunque ya meses antes habían ocurrido otros 2 asesinatos que tenían unas características relativamente parecidas. Los 3 evidenciaban el cráneo destrozado, y hasta el momento no se les había ocurrido que podía pertenecer ese patrón a un asesino serial. Pero ya con este asesinato, y después de recordar lo que había ocurrido en meses anteriores, entonces llegaron a esa conclusión y empezaron a buscar el hipotético asesino, quién podría ser. Y por más que adelantaron pesquisas, no encontraron ningún indicio, ninguna señal, ninguna evidencia que apuntara en una dirección concreta. Pasaron unos cuantos días, naturalmente que los periódicos desplegaron la información en primera plana. Esto sobresaltó al tranquilo condado. Los padres de familia se pusieron sobre alerta, los colegios también, las feministas salieron a protestar, y estaban en estas y las otras cuando apareció otro cadáver. El que en principio había encontrado el lechero pertenecía a una mujer prostituta de 28 años llamada Wilma McCann, y luego apareció otro cadáver, el de Emily Jackson, también prostituta y que estaba en ese rango de edad, con las mismas características, el cráneo destrozado, con cualquier cantidad de puñaladas en el abdomen, y con otra característica, y era que el asesino, parece en un acceso de locura, la había atacado a patadas con unas botas que evidentemente tenían una punta de acero. Ya entonces se alborotó todo el vecindario, vinieron agentes de Scotland Yard, se intensificaron las pesquisas, las indagaciones, las averiguaciones, la búsqueda, y no pudieron encontrar nada. Detuvieron a cualquier cantidad de hombres, ninguno encajaba dentro de ese perfil, y la impotencia empezó a ser presa y pánico de todo el condado. Obviamente que existía siempre la secreta esperanza de que muy pronto lo iban a capturar, y así lo hacían saber a toda la comunidad. Sin embargo, al poco tiempo apareció otro cadáver, el de Marcella Claxton, y como característica todas ellas eran prostitutas. Inmediatamente empezaron a compararlo con el famoso Jack el Destripador, que en 1888 en Whitechapel, uno de los suburbios más sórdidos de Inglaterra, como lo contábamos en recientes emisiones, había asesinado a 5 mujeres, y entonces hacían las comparaciones. Obviamente que esto hizo que se le diera mucho más publicidad al caso, trascendió el condado, llegó a la primera plana de los grandes periódicos de Inglaterra, fue noticia nacional. Sin embargo, y a pesar de toda la búsqueda y de todo lo que se hizo, no encontraban al asesino. Fue pasando el tiempo, apareció otro cadáver, el de Irene Richardson, luego Patricia Atkinson, luego todas ellas prostitutas. Luego vino el asesinato de Jane McDonald, y este extrañó mucho más porque era una niña de 16 años estudiante. Luego vino el de Maureen Long, luego Jean Jordan, Marilyn Moore, Yvonne Pearson, Ellen Ridka, Vera Millward, Josephine Whittaker, que era una muchacha de 20 años recepcionista, no era prostituta, Barbara Lee, que era una vendedora de propiedad raíz, ya mujer entrada en años, tenía más de 40. Luego vino Margaret Walsh, Obdaya Bandara, Teresa Sykes y Jacqueline Hill, en total 20 mujeres. Y todo esto ocurrió en el transcurso de 5 años. Y la policía investigue, deténgase hipotéticos sospechosos, hacían las redadas que usted quiera, visitaban todos los bares de mala muerte en donde se concentraban las prostitutas, pero entonces ya venía la confusión. ¿Asesinaba solamente prostitutas? No, porque aparecían estudiantes de 16 años, empleadas de 20, vendedoras de propiedad raíz de más de 40 años, una ejecutiva de 47 años, y todo así con esa impronta de ese asesino serial. Primero, el cráneo se los destrozaba de un martillazo, luego les apuñalaba el abdomen,
En algunos casos saltaba sobre las costillas de sus víctimas hasta partírselas, hasta volverlas añicos, en otras las encendía a patadas, y había una característica que llamaba poderosamente la atención: aunque estaban casi todas semidesnudas, en algunos casos las víctimas habían sido sodomizadas, es decir, atacadas sexualmente, pero por el ano, y ninguna de ellas había sido violada por la vagina. En otros casos ni siquiera existía huellas de que hubiese un ataque sexual, sino simplemente el asesinato brutal. Pues hombre, todo esto se extendió, como decíamos, por 5 largos años. Le costó el puesto al sheriff de Yorkshire, a todas las autoridades del condado, al jefe de policía, a muchos agentes, inclusive a algunos de Scotland Yard. Se extendió la insatisfacción de la sociedad a todo el aparato policíaco de Inglaterra, y siempre con las manos atadas. No podían hacer absolutamente nada. Y aparte de esa impronta de cómo mataba, no existían indicios de quién pudiera ser, por qué podría hacerlo, ni cuáles eran los móviles, cómo era su personalidad, nada, absolutamente nada. Y el terror reinaba en Yorkshire hasta el punto de que los papás no permitían que sus hijas salieran después de las 6 de la tarde de la casa. A muchas de ellas las ingresaron en academias para que aprendieran artes marciales, a otras les enseñaron a disparar, inclusive las oficinas cambiaron sus rutinas, empezaron a cambiar el horario, es decir, que la salida, especialmente de las mujeres, fuera antes de las 5 de la tarde, y eso que dependiendo también de la estación del año, porque obviamente en diferentes estaciones anochece más tarde o más temprano. Es decir, les cambió absolutamente toda la vida a los habitantes de Yorkshire, y con todo y ello nada quedaban con el asesino. Así las cosas. Entonces la policía importó algunos psíquicos, aparte de algunos de Inglaterra, trajo otros que son muy famosos de Holanda, y algunos de Estados Unidos, trajo gente del FBI. En fin, montaron un operativo que era impresionante. Acumularon miles de folios de información alrededor de los asesinatos, pero ninguno sobre el asesino. En algunos casos, aparte de estas 20 mujeres, algunas habían logrado sobrevivir, o porque en un momento determinado habían podido huir del asesino. En otros casos, el asesino había huido por la proximidad de gente que llegaba por la zona en donde él estaba cometiendo o intentaba cometer el asesinato, y extrañamente en otras oportunidades el asesino, sin más ni más, dejaba ir a sus víctimas sin siquiera tocarlas, después de que les propinaba una golpiza y las dejaba ir. Entonces todos estos elementos sembraban mucha más confusión en torno al caso del que ya se llamaba el Destripador de Yorkshire. Sin embargo, la policía no cejaba en su empeño de tratar de dar con él. Incrementaron los operativos, las redadas, hasta el punto de que a las prostitutas les hacían un seguimiento, y cuando ellas abordaban algún carro, después de que un cliente las llamaban, inmediatamente los agentes caían en donde o hacia donde se había ido el auto, a donde llegaban, a indagarle al sospechoso, y lógicamente a detener a las prostitutas, hasta el punto de que ellas, sin poder ejercer su profesión, optaban más bien o por quedarse en la casa o dedicarse a otros menesteres que eran un poco menos rentables, pero sí más seguros, porque al final de cuentas ellas también tenían miedo de que pudieran ser víctimas de este Destripador de Yorkshire. Seguía pasando el tiempo, nada ocurría. La periodicidad entre los asesinatos variaba muchísimo, y esto producía mucho más desconcierto en las autoridades, porque se dice que el asesino serial tiene un método que lo vuelve casi una rutina, y habitualmente va sobre sus pasos por los sitios que regularmente frecuenta, y pues algunos investigadores, en el caso de otros asesinos seriales, han logrado llegar hasta el asesino al reconstruir el método, el tiempo y los recorridos, porque así el asesino de pronto rompa esa rutina, regularmente vuelve sobre la misma. En el caso de este Destripador de Yorkshire, hubo un elemento que sembró todavía más confusión por el hecho de que él, de pronto sin más ni más, desapareció un año entero. Estuvo inactivo durante un año, un poco más de un año. Y eso llevó inclusive a pensar a las autoridades o que el hombre había desistido de asesinar
que pudo ser lo que le ocurrió anteriormente, un acceso de locura temporal, aunque durara 5 años, de todas maneras no dejaba de ser temporal, o que se cambió o se fue a otro país, o que había muerto o se había suicidado, o muerto por mano propia o por mano extraña, pero en todo caso, en ese lapso inclusive hubo como una especie de respiro que les permitió a los papás y a la sociedad en general descansar de ese destripador de Yorkshire. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. De pronto, a principios de enero de 1981, en lo que ya se había convertido como en una especie de rutina, ellos no habían perdido de vista la investigación, ni habían desistido de perseguir a ese destripador de Yorkshire, pero de todas maneras se evidenciaba que habían bajado un poquito la guardia, pues por la misma impotencia, aunque por presión de la ciudadanía, necesariamente tenían que estar siempre sobre el rastro de este asesino. Pues bien, a principios de 1981, una pareja estaba detenida a la vera de un bosquecito, y como todos los agentes tenían orden de que cualquier pareja o cualquier mujer que abordara un carro y que ellos supieran, por ejemplo, que tenía antecedentes de prostituta, o que vieran una pareja sospechosa en alguna parte, tenían que abordarla para saber quién era, qué pasaba, bueno, todo esto. Pues abordaron esa pareja y el individuo se identificó como Peter Williams y presentó a la muchacha como su novia, pero resulta que el agente, un lobo con un olfato muy aguzado y que ya era uno de los más veteranos en la investigación del destripador de Yorkshire, la identificó como una prostituta del condado, y entonces dijo: no señor, ese cuento no me lo trago yo. Bajaron a la muchacha, la montaron en un camión de la policía, investigaron la placa del carro del individuo y se dieron cuenta que esa placa no correspondía con ese carro. Entonces el tipo le dijo que no, que era simplemente que él había tomado la placa de un basurero de automóviles, un sitio donde tiraban los automóviles ya viejos, y que se la ponía al carro cuando iba a buscar alguna prostituta porque no quería que su esposa se enterara de que a él le gustaban las prostitutas. Entonces la cosa se puso más difícil para el individuo en cuestión, y en una de estas, cuando ya el policía le dijo: bueno señor, esperemos aquí a que vengan para corroborar toda esta información, y resulta que si este es un carro robado, pues usted va a tener que ir a la comisaría. Entonces él le pidió permiso para ir a orinar así a un bosquecillo que quedaba por ahí a unos 4 metros de donde estaba estacionado el carro. El policía no vio nada normal en ello, le dio permiso, el tipo subrepticiamente logró sacar de la guantera un paquetico y se lo llevó, y cuando estaba ya detrás del seto, botó el paquete y de pronto al caer seguramente golpeó con alguna piedra y produjo algún sonido, pero bueno, el policía no le paró muchas bolas, el tipo regresó. Lo llevaron detenido a la estación de policía, Peter Williams. Cuando llegaron allí se dieron cuenta que realmente él se llamaba era Peter Sutcliffe, y al hurgar un poquitico sobre él se dieron cuenta que él era camionero, y ellos habían estado trabajando sobre la hipótesis de que el destripador de Yorkshire podría ser un camionero, porque habitualmente seguía la misma ruta, como decíamos hace un ratico. El asesino siempre hace más o menos lo mismo, lo cual se convierte en una rutina, y estos habían llegado a la conclusión de que tenía algo que ver con el transporte, porque siempre seguía una ruta, y sobre esa ruta ocurrieron prácticamente todos los asesinatos. Cuando se dieron que era camionero de Clark Transportation, aparte de eso, la placa robada, el policía cayó en la cuenta de que había escuchado que algo había caído cuando él se fue a orinar. Dijo: no, por aquí que es más derecho. Se fue y con una linterna husmeó alrededor del sitio donde el tipo había orinado, y en efecto encontró un paquetico, y dentro de ese paquetico estaba un martillo, un punzón y un puñal. Lo trajeron y empezaron entonces a llegar evidencias, o por lo menos indicios. Y como decíamos en algunas oportunidades, el asesino había permitido que las víctimas se fueran, o ellas se habían volado, o él había huido, y habían construido algunos retratos hablados. Y aunque no existía una similitud evidente, sí vagamente los retratos hablados correspondían con este individuo. Luego empezaron a reconstruir y empezaron a buscar coartadas. Resulta que durante ese tiempo en que habían ocurrido los asesinatos, como decíamos, detenían a cualquier cantidad de hombres, y a Peter Sutcliffe, lo habían detenido en varias oportunidades, y a pesar pues de existir el retrato y todas estas cosas,
Regularmente tenía una coartada perfecta y por eso pues ni llamaba la atención, porque conservaba una frialdad impresionante y porque además esas coartadas eran siempre corroboradas por otras personas, entre ellas su esposa, Sonia Surma, con la que se había casado, y precisamente por ser un matrimonio modelo, él un trabajador modelo, un hombre callado, introvertido, muy puesto en razón, pues no había levantado ninguna sospecha. Resulta que después de esto se enteraron que él había sido sepulturero y entonces le encantaba vejar a los cadáveres, según lo declararon posteriormente compañeros que trabajaron con él en el cementerio, que era un tipo inconstante, con un complejo de Edipo evidente, una adoración enfermiza por su madre, que se transformó en una especie de odio cuando a los 16 años él se enteró de que ella tenía un novio, un odio visceral contra un padre dominante y maltratador de su madre. Él era de una personalidad relativamente apocada, no practicaba deportes, era más bien huidizo, se les perdía a sus compañeros, de pronto se sumía en un mutismo de varios días, no hablaba con nadie, de pronto tenía explosiones de ira, pero no agredía a nadie ni le hacía daño a nadie. Pero en términos generales era considerado un ciudadano ejemplar. Sin embargo, cuando ya empezaron a llegar todas estas evidencias, se fue clarificando la situación hasta que en efecto todo apuntó a que él era el destripador de Yorkshire. Cuando ya él se vio entre la espada y la pared, hasta ese momento había mantenido la compostura y una frialdad extraordinaria, un enorme dominio sobre sí mismo, pero cuando ya se vio confrontado con las pruebas, entonces confesó que en efecto él había matado a todas esas mujeres, hizo descripciones detalladas y frías de cómo lo había hecho, de cómo saltaba sobre las costillas de las víctimas hasta partirlas, porque le encantaba el crujir de los huesos al romperse, de cómo las encendía a patadas con unas botas de punta de acero, y entre otras cosas, cuando lo detuvieron tenía esas botas. Y entonces, cuando ya pues lo pillaron, él dijo, era con estas botas, con esto era que yo les daba. Y al preguntársele, pues la del millón, ¿por qué había hecho eso? Entonces dijo que era que él había recibido, cuando trabajaba en el cementerio, había recibido una orden desde una tumba que le exigía que asesinara prostitutas, que era una forma de redimirse. Obviamente que esto ya indicaba que existía un desajuste emocional tremendo, pero cuando investigaron un poco más su familia, encontraron que su esposa Sonia padecía de esquizofrenia paranoide y lo sometía a él también como a una especie de régimen militar. Obsesionada ella por el aseo, lo hacía levantarse a mitad de la noche a arreglar la casa, a desinfectarla. Permanentemente le estaba exigiendo comprar nuevas cosas para que la casa se viera mucho más bonita, y a él prácticamente lo tenía, era como un esclavo. Y él, al parecer, por ese mismo complejo de Edipo, no era capaz de rebelarse contra ella, por temor a lo que dijera su madre, por temor a lo que dijera la familia de ella y por temor a su esposa misma. Después explicaban los psiquiatras que era muy probable que los accesos de ira se debieran a los excesos de autoritarismo de su esposa y él saliera simplemente a descargar su ira en mujeres que nada tenían que ver. Pero después de todo esto, aparte pues de la supuesta orden que recibió desde una tumba, el tipo de pronto se sumió como en una especie de trance, por decirlo de alguna manera. En todo caso, diríase que actuaba no por sí mismo, sino de una manera casi que automática, y empezó a contar sobre los asesinatos de Whitechapel un siglo antes, o sea, los cometidos por Jack el Destripador, y empezó a describir cómo supuestamente él, o sea, Peter Sutcliffe, había matado a Marianne Nichols, a Annie Chapman, a Catherine Eddowes, a Mary Kelly, es decir, a las mujeres que Jack el Destripador había asesinado en 1888, entre agosto y octubre de 1888, y describía meticulosamente la forma como les había cercenado los senos, como las había degollado, es decir, seccionado el cuello, como las había abierto en canal, les había sacado las vísceras. Es decir, ustedes recordarán
que cuando hablábamos de Jack el Destripador, las mutilaciones a las que éste sometió a esas mujeres eran salvajes como algo que nunca en la historia se había conocido, y resulta que este Peter Sutcliffe, de pronto como en un trance, empezó a describirse él como Jack el Destripador, y esta parte pues la guardaron las autoridades, no la dieron a conocer al público, y simplemente pues trascendió porque un psiquiatra dejó filtrar esta información mucho tiempo después a un amigo, y siempre negaron esta versión. Pero se dice que él describía inclusive los atuendos de las mujeres, los atuendos que portaban en el momento en que fueron asesinadas en el año de 1888, los gritos que ellas emitían, la forma como lo miraban cuando él las atacaba. Y cuando digo los gritos, eran los amagos de grito, porque él siempre les tapaba la boca, y describía cómo ellas iban a intentar gritar y él inmediatamente cómo les tapaba la boca, y luego describía las agonías de ellas, describía inclusive que varias de ellas que estaban en un tratamiento padecían de tuberculosis y tosían secamente durante el tiempo de la agonía. Inclusive describía las pecas, porque una de ellas era pelirroja, creo que Annie Chapman, pelirroja y pecosa, y la describía exactamente igual. Describía hasta los lunares que tenía Catherine Eddowes, es decir, de una manera tan vívida que, de acuerdo con lo que posteriormente escribiera este psiquiatra que dejó filtrar esa información, era asombroso el conocimiento que él tenía de los asesinatos de Whitechapel. Pero en la realidad, después de que él vuelve de ese aparente trance, empezaron como a tratar de reconstruir con él todo, y él decía, no, yo no sé nada. Y luego de investigar su vida, se sabía que él tenía una información vaga de que había existido un Jack el Destripador, pero no conocía ni los nombres ni las edades de las mujeres asesinadas, tal cual las describió en ese trance, ni mucho menos las características ni las ropas que ellas vestían en su momento. No sabía absolutamente nada. Algunos, y precisamente por eso escondieron la información, porque esto podría llevar a pensar que a lo mejor alguno lo asociaría con la reencarnación del mal, o con cosas por el estilo, y pues obviamente que una sociedad como la inglesa no podía permitir que una información de esta se convirtiera en tema de especulación, y naturalmente en un plato del que pudieran alimentarse quienes sustentan la teoría de la reencarnación en un país que cree profundamente en la resurrección. Lo cierto del caso es que esto no lo dejaron traslucir. Pero sí sorprende el hecho de que este Peter Sutcliffe, en un momento determinado, dijera que era Jack el Destripador. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. La última parte de la historia de Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, se mantuvo oculta durante muchísimo tiempo, porque era por lo menos perturbador el que se supusiera que de alguna manera estaba relacionado con Jack el Destripador, aquel que en 1888, como ya lo hemos descrito, había asesinado a 5 mujeres en Whitechapel, uno de los sitios más sórdidos, de los suburbios más sórdidos y lóbregos de Londres, y que había causado tanta desazón, y de hecho se había convertido en uno de los más grandes misterios de la historia sin resolver. El hecho de que este Peter Sutcliffe describiera con lujo de detalles esos asesinatos, las vestimentas, las características físicas de las mujeres y demás, llamó poderosamente la atención de algunos psíquicos, pero la policía no permitió que estos hurgaran un poco más en la historia contada por él, y simplemente todo se quedó en el limbo. Y mucho más si la misma Scotland Yard pretendió descalificar el relato de Sutcliffe, diciendo que no era otra cosa que una fantasía de un asesino que seguramente había tenido acceso pormenorizado a los crímenes que había cometido Jack el Destripador. Pero a decir de su familia y a decir de él mismo posteriormente, él nunca tuvo acceso a esa información más allá de las noticias que daban cuenta de los asesinatos y los nombres de estas mujeres. Pues todo eso se quedó en la bruma, nadie volvió a hablar de ello, le echaron tierra, y hoy Peter Sutcliffe
sigue pagando cadena perpetua y ha sido atacado en varias oportunidades por sus compañeros reclusos, porque ellos afirman que es y sigue siendo con la misma mentalidad de sádico asesino y por lo tanto evidentemente peligroso, aunque pues a decir verdad no creemos que lo sea tanto para sus compañeros reclusos, dado que su preferencia era por las mujeres prostitutas. Este asesino, entre otras cosas, se supone que en el 2010 podría pedir libertad condicional, pero su condición mental hace que lo mantengan recluido en un sanatorio para enfermos psiquiátricos de alta peligrosidad y por lo tanto es muy improbable que le sea concedida esa libertad condicional. Por lo tanto se asume que va a terminar sus días confinado en ese centro psiquiátrico, purgando esos crímenes que él confesó de manera fría haberlos cometido sin ningún reato de conciencia. Pero un personaje como este guarda una cierta similitud con otro caso, que aunque el método y solamente hubo una víctima, la forma como fue esta mujer asesinada y la posterior descripción del crimen daría para pensar que quien escribió la historia de alguna manera conocía los pormenores detalladamente de cómo ocurrieron las cosas y las características de la víctima descritas por él también de una manera meticulosa, darían para pensar que por lo menos habría sido necesaria una investigación un poco más a fondo sobre la participación de este personaje en ese crimen. Pues la historia es que en 1841, en julio de 1841, apareció flotando en el río Hudson, en New Jersey, el cadáver de una hermosa mujer, morena, joven, y luego de ser rescatado su cadáver del río, corroboraron que se llamaba Mary Rogers y que acababa de cumplir 21 años. Tenía las manos atadas a la espalda y después de violada había sido estrangulada con un trozo de encaje que al parecer lo habían rasgado de su mismo vestido. Pues esta mujer, que era realmente hermosa, llamaba poderosamente la atención de todas las personas que frecuentaban, pues lógicamente, a la meca del teatro, a Broadway. Y ella trabajaba en una tabaquería de un individuo llamado John Anderson, y se dice que por su belleza, por sus modales, por su desenvoltura, era muy cortejada por actores, escritores, taúres y celebridades de todo tipo que se mantenían allí en Broadway. Pues resulta que la muchachita era, de todas maneras, diríase en el lenguaje de las mamás, un poquito casquivana, o diríase en el lenguaje de los muchachos de hoy, casquillera. Y parece que se solazaba exhibiendo a sus nuevos pretendientes frente a los viejos pretendientes, como una actitud arrogante de superioridad que pretendía demostrar que era más que quienes la pretendían. Y eso, aparte de que se convertía como una especie de aguijón o de estímulo para que los hombres, al considerarla, algunos que de pronto no tenían el suficiente dinero o no eran lo suficientemente apuestos, al considerarla una mujer muy atractiva, pues el solo hecho de que ella los desdeñara era ya de por sí un estímulo para que siguieran insistiendo. Pero luego de que ellas les daba casquillo un tiempo, simplemente los desechaba sin ningún problema. Y parece que eso le generó a ella muchos pretendientes, pero también muchos enemigos. En una de esas se cuenta que por allá en octubre de 1838 ella trabajaba todavía, o trabajaba desde esa época en la tabaquería de John Anderson. De pronto desapareció, como en el mes de octubre de 1838. Y su desaparición ocupó las primeras planas de los periódicos, dado que ella era una mujer evidentemente popular entre los parroquianos que frecuentaban el negocio y que frecuentaban el área. Por lo tanto, al ser publicada esa noticia en los periódicos, se desató una búsqueda que luego de unos días fue detenida abruptamente, porque ella, sin ningún reato, sin ningún problema, alegremente, frívolamente, apareció como si nada hubiera ocurrido. Habían transcurrido 3 semanas de su desaparición, y cuando le preguntaban que qué había pasado, ella dijo: no, simplemente me fui a casa de unos amigos en Brooklyn porque estaba cansada. Y con eso zanjó la cuestión. Bueno, se volvió una anécdota, un incidente, algo para comentar y nada más. Y con ese ritmo siguió manteniendo amistades, aparentemente intimidades, con personalidades diversas, con individuos de distinta extracción social y económica, y comportándose con ese desenfado y esa desenvoltura
que la fueron haciendo mucho más popular. Pero cuando apareció muerta en julio de 1841, su muerte, además por ser una mujer tremendamente popular, desencadenó todo tipo de reacciones, de lucubraciones, de hipótesis, de teorías. Se barajaron los nombres de los hipotéticos asesinos, bueno, todo lo que se quiera. La policía montó todo un operativo, destinó a varios agentes sabuesos especializados en la búsqueda del asesino, también obviamente de las evidencias, los indicios, las señales, bueno, todo esto. Y pasó el tiempo y nada se pudo concretar, a ninguna parte se llegó, ninguna conclusión se pudo conseguir, sino que simplemente murió. Como lo habíamos dicho, apareció flotando en el río Hudson, tenía las manos atadas a la espalda, había sido violada y había sido estrangulada con un trozo de encaje que al parecer le habían rasgado de su mismo vestido. Después de unas cuantas semanas y luego unos cuantos meses de intensa búsqueda de investigación, la policía simplemente cerró el caso y no se volvió a acordar de él. Ya la muerte de Mary Rogers se convirtió más en un, diríamos que en un mito o algo parecido, algo por el estilo, un suceso que era más para contar que para investigar, y que pues lógicamente quienes vivían en ese mundo impredecible del teatro lo tomaban como algo natural en un medio como aquel, e inclusive pues hasta se llegaba a pensar en la trama de una obra de teatro alrededor de la muerte de esta muchacha Mary Rogers. Pues así andaban las cosas, y luego de haber investigado, lógicamente de haberlos desechado como potenciales asesinos, a John Anderson, que solía acompañarla a su casa hasta que dejó el empleo un poco antes del asesinato. Este John Anderson era el jefe de ella, era el dueño de la tabaquería. Lo investigaron y lo desecharon. Luego interrogaron a otros como Alfred Crumlin y David Payne. Crumlin era un actor, David Payne era un hombre de negocios que inclusive estaba hospedado en una pensión que tenía su mamá, pues en su propia casa, que la habían convertido en una pensión, en el sitio de Hoboken, en New Jersey. Y también, al no encontrar consistencia alguna que indicara o que por lo menos indujese a pensar que él podría tener que ver con el asesinato, simplemente también se le descartó como el asesino de Mary Rogers. Pasó el tiempo, la policía cerró el caso y unos 18 meses después se alborotó pues el cotarro que llaman, todo el mundo comentando de nuevo sobre el asesinato de Mary Rogers. Y todo esto simplemente porque había salido un libro en el que se contaba el caso de ella, pero de una manera muy cuidada, metódica, y diríamos lo que deliberadamente el autor pretendía ubicar la acción de esa novela en París. Había cambiado algunos nombres, algunas direcciones, pero naturalmente que esos personajes cuyos nombres habían sido cambiados encajaban perfectamente con los nombres, las fisonomías y las personalidades de quienes habían investigado, de los pretendientes de esta mujer Mary Rogers, y pues por lo tanto a nadie le quedó duda de que la obra se basaba justamente en el asesinato de esta muchacha. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Y la publicación fue mucho más sugestiva, dado que fue entregada por episodios, por capítulos, e impresas en una revista llamada, por entregas, Snowden's Ladies Companion, y se llamaba, en eso sí, él tal vez, y también yo creo que buscando un poco de publicidad y que la novela tuviera una cierta figuración o una aceptación, la denominó El misterio de Mary Rogers. Es decir, el nombre de la mujer asesinada no lo cambió, dejó el título intacto, y que correspondía justamente con esa muchacha llamada Mary Rogers. Lo que cambió fue los nombres de los protagonistas, de los actores secundarios, de la policía, bueno, inclusive del lugar. Pero ya él inclusive estaba dando la pista de que en efecto estaba hablando sobre ese caso en particular, y aunque cambiara nombres y demás, era evidente que con el solo título se inducía a pensar que la acción estaba basada en la muerte de esta muchacha. El autor, lógicamente, tenía también un enorme gancho, y por eso se garantizó también la difusión de la novela, la aceptación del público,
y pasó a ser una de sus obras más renombradas. Él era nadie más ni nadie menos que Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, recordarán ustedes, por ejemplo, cuentos como El Cuervo y otras historias que son tortuosas y que, además de tortuosas, en sus obras abundan los personajes egocéntricos, perturbados, que se juzgan a sí mismos como individuos superiores y se arrogan el derecho de entregarse a toda clase de desafueros, de orgías y demás, y de vilezas. Y él, en lo personal, era un individuo de este talante. Se decía que inclusive todas las obras de él rondan alrededor de la muerte. Y decían sus allegados, sus más cercanos, que la muerte definitivamente ejercía sobre él un poderoso hechizo, y sobre todo cuando esta muerte se centraba en mujeres hermosas, en mujeres atractivas, en mujeres misteriosas o sugerentes. Y él mismo afirmaba que tramas de este tipo le producían una intensa emoción poética y profética. Pues entonces Edgar Allan Poe, al publicar esta historia, empezó a estar en el ojo del huracán, y mucho más. Como habíamos dicho, él había cambiado el escenario y los hechos los había trasladado a París y cambiado pues nombres y direcciones de las personas implicadas. Pero resulta que tal vez no se sabe si deliberadamente, en esa mente tan tortuosa que él tenía y con evidentes desajustes emocionales, recuérdese que él se encerraba a escribir y, como Balzac, se tomaba cualquier cantidad de café y regularmente, después de una temporada de estar concentrado días, semanas enteras sin salir de su cuarto escribiendo, especialmente de noche, salía, se emborrachaba también por días y semanas y luego se volvía a confinar. Era una persona muy extraña. Pues precisamente él, para hablar un poquito de su personalidad, era un solitario, por una parte, y aunque compartía con la gente, siempre mantenía una cierta distancia. Y su producción se caracterizaba siempre por ser cruel, depravada, y su misma vestimenta lo convertía en un personaje extraño y misterioso. Habitualmente vestía de negro y se seguía cubriendo con una vieja capa militar que la había traído de los días, o como un recuerdo de sus días de estancia en la Academia de West Point, a la que entró para tratar de graduarse como militar. Allí fue sometido a un consejo de guerra y expulsado por borracho y por su conducta tan turbulenta, entre otras cosas porque allí también incluyen en su expediente que cometía aberraciones sexuales de toda índole y por sus muchas aventuras amorosas. Bueno, en fin, después de describirlo así muy rápidamente a este señor, resulta que, de acuerdo con los contertulios de la época y del sitio que él frecuentaba regularmente a Broadway, al final de cuentas pues escribía, ¿no?, era un literato. Resulta que él, al parecer, fue uno de los pretendientes de Mary Rogers. Inclusive algunos llegan a afirmar que cuando ella desapareció en octubre de 1838, coincide su desaparición también con una extraña desaparición de más o menos al mismo tiempo de Edgar Allan Poe, y que un día antes la habían visto salir con él de brazo y habían estado en una representación teatral. Se dicen que se despidieron, que él la llevó a su casa, ella desapareció y él desapareció. Afirman entonces que muy probablemente durante estas 3 semanas en las que ella desapareció, andaba era realmente con él. Y tras frecuentarla, bueno, diríamos no tanto frecuentarla, sino visitarla de manera esporádica y salir con ella, pues cada uno como que tenía su vida definida, su rumbo, ella con sus amigos, él sumido en su neurosis y demás. Pero dicen que unos 3 días antes de que ella apareciese muerta en el río Hudson, la vieron paseando por los bosques próximos en compañía de un joven alto y moreno de unos 26 años, con una capa negra gastada que lo hacía inclusive parecer más alto y más esbelto de lo que en realidad era. Y obviamente que todas estas señas llevaron resueltamente a que el individuo en cuestión era precisamente Edgar Allan Poe. Sin embargo, ocurrió la muerte de ella, él continuó su ritmo, y cuando publicó la historia, entonces todo el mundo empezó a mirarlo a él
Y pues en algunos círculos se comentaba en voz baja que él podría ser perfectamente el asesino de ella, y todo porque cuando empezó por capítulos a publicar la historia de Mary Rogers, la describía de una manera tan detallada, tan puntual, y además consecuente con quien había sido en vida esa muchacha. Entonces, por lo tanto, era apenas comprensible que necesariamente había tenido un contacto muy íntimo con ella, porque la describía físicamente, aún sus lunares, sus partes, como dirían las abuelas, sus partes pudendas, las describía él con lujo de detalles. Y en el curso pues de esa trama, en el desarrollo de esa trama, él empieza a contar cómo el asesino la encuentra, la seduce, se la lleva, la viola, describe la violación de una manera palpable, y casi que diríamos que en su descripción se podía ver o percibir más bien el morbo de él contando la historia, rayando en una obsesión, pues en una casi que una sensación orgásmica, dicen algunos de sus historiadores. Es esa descripción, la describe con tal emoción y con tal vividez, que pareciera que cuando lo está contando lo está haciendo. Y luego cuenta el asesino, después de violarla, cómo le rasga el vestido, cómo con un trozo de esa tela de encaje le amarra las manos y la ahorca, y describe casi que con éxtasis la forma como ella va agonizando hasta morir. Luego va describiendo también con lujo de detalles la forma como la transporta, la lleva hasta el borde del río, luego la besa apasionadamente, lo describe ahí, y la lanza al río, y después encuentran a la muchacha. Pues bien, él cuenta la historia, el libro se convierte en un éxito, y aunque haya cambiado pues algunas cosas, evidentemente se trata de la misma mujer, de Mary Rogers. Y a pesar de todo esto, y aunque apenas habían transcurrido 18 meses, ya la policía había cerrado el caso. Pero un caso nunca quedará cerrado simplemente porque sí, sino que puede ser reabierto en un momento determinado. Es decir, no prescribe, sino que puede ser abierto en cualquier momento. Pero con todo y ello, parece que el jefe de policía intentó abrir el caso, llamar a Edgar Allan Poe a rendir una declaración, y empezó a investigar y a tratar de allegar indicios o alguna evidencia que lo pudiera incriminar. Pero dicen que después de 2 o 3 semanas de estar investigando, ese jefe de policía recibió una llamada misteriosa. Diríamos, pues recibió una llamada misteriosa, no, más bien una razón, porque en aquella época no había teléfono. Recibió una razón misteriosa según la cual debía simplemente dejar las cosas de ese tamaño y no ponerse a hurgar ni a investigar nada más, sino simplemente dejarlo así. Que si ya el caso se había cerrado, no había ningún mérito para reabrirla, y mucho más incriminar a un escritor de estas características, ya un personaje